Sí. De acuerdo. Excelente. Perfecto. Okay. Gracias, Valeria. Hola a todos, buenas tardes, gracias por participar. Yo soy Alejandro, soy socio de Brasil Venture Capital, ¿no? Y hoy les vamos a comentar un poco sobre el ecosistema emprendedor brasileño. Ok, primero vamos a pasar un poco sobre quién es Brasil Venture Capital, ¿no? Quiénes somos nosotros. Luego hablar sobre el mercado de VC en Brasil y sobre su ecosistema, ¿no? Y al final tendremos un tiempo reservado para preguntas y discusión y, bueno, tocar los temas que ustedes deseen. Ok, ahora la primera parte la va a presentar Mitsuru. Hola, buenas tardes. Permítame hablar en portuñol con acento japonés. Pero también este sería como origen de Brazil Venture Capital. Entonces, Brazil Venture Capital están en Brasil, Perú y Argentina y Venezuela. Y estamos contratando a las personas en México, Colombia y Chile. Entonces yo soy de Japón originalmente y emigré para Brasil desde 2012 y Alejandro y yo conocemos en IE Business School en Madrid, en España, hacíamos MBA y también las fiestas. Y entonces, mi carrera es más o menos como consultor de administración de Bain Company, que es americano, pero trabajé en Japón y también en São Paulo. Y también yo fui como emprendedor en Japón. Yo empecé mi empresa en 2000 hasta 2010. Yo pasé el camino de emprendedor como capturando varias rondas con los fondos, inclusive incluyendo el fondo de SoftBank. En esta época no era muy grande como hoy, pero era fondo normal. Entonces, cuando yo llegué a Brasil, como trabajaba como consultor, quería entender dónde tendría oportunidad para hacer mi negocio de nuevo. Pedro Sales. Y entonces quería aprovechar un poquito de mi experiencia como emprendedor. Entonces quería entender un poquito de dinámica de ecosistema brasileño de startups, ¿no? En aquella época era 2014. Y empecé a preguntar y hablar con varios inversionistas y emprendedores y recibí varios comentarios como comunes o similares. O primero, hay muchos aceleradores, pero no hay fondo de capital semilla. Entonces, segundo sería como ronda de como seed, semilla, sería como primera ronda de vida para los emprendedores. Hay pocas informaciones de como algunos como role model quien consiguió la ronda con fondos de venture capital. Entonces, hay falta de experiencia y también como conocimiento de venture financing. Y también tenía como 4 o 5 fondos de VC en Brasil, pero la mayoría de las personas que trabajan en los fondos vieran de sector financiero. Entonces no tenía conocimiento de vida de día a día de emprendedores, de startup, ¿no? Entonces, montamos Brazil Venture Capital como fondo que foca en la fase de semilla, ¿no? Y también para los emprendedores y en América Latina. Ahí voy a explicar un poquito de los ejemplos de inversiones que hicimos. Por ejemplo, Arpac es como una empresa de drone y que hace pulverización en España también, spraying en el campo de agronegocio. Por drone. Entonces el drone es muy grande, como a 4 metros se está mostrando en la foto de abajo, ¿no?
y empezamos a crecer y ayudar a crecer y también conseguimos introducir un fondo de venture capital japonés, se llama Drone Fund, con el nombre habla que ellos invierten las tecnologías relacionadas con drone y están creciendo mucho. Y segundo ejemplo es, creo que Beaches Blue, sí. Ellos hacen como proceso automático de empréstimo consignados, entonces para quien están recibiendo como pensión o quien trabaja en sector público que tiene como salario como garantía, ¿no? Remuneración garantido. Pero como este segmento es muy nicho, entonces los bancos están atendiendo muy malo, entonces todos los procesos necesitan varios documentos en papeles y todo, y los bancos también no siguen los consumidores o los clientes, entonces algunas veces clientes tienen más oportunidad para pedir préstamo, pero nadie sabe quién puede tener más poder de hacer crédito o no, ¿no? Entonces, Basis Blue, no solo para automatizar el proceso inicial, pero funciona como CRM para gestión de los clientes de los bancos. Y después de nuestra inversión, ellos entraron en Y Combinator en 2017. Era como presencial normal, entonces viajamos para varios servicios y después empezó a crecer mucho. Y está consiguiendo hacer como ronda de serie A, fue inicio de este año, entonces están creciendo muy bien. Y tercera empresa es Contas Simples. Ellos hacen tarjetas de crédito para pymes, porque entonces muchas empresas pequeñas necesitan pagar por tarjeta para pagar, por ejemplo, AWS o varios como servicios de crowd. Pero teniendo como tarjeta de crédito de personas naturales, hay límite de valor muy poco y también tiene que pagar para su cuenta, ¿no? Entonces es muy complicado para manejar entre y pagamiento de empresa y pagamiento de pagamiento privado. Entonces, Cuentas Simples facilita eso y está creciendo mucho y invertimos en 2020, en marzo fue, y después ellos entraron en Y Combinator y creció mucho. Entonces, ¿qué estamos queriendo hacer? Es para entrar en la fase de pre-seed, digamos así. Significa empezó a facturar poquito, pero no es muy grande y está poco lejos de llegar a ronda de serie A. Pero con esta fase de recursos en Brasil también estaba y todavía está limitado y tiene que agrupar los ángeles investidores individuales para hacer la ronda, entonces hay mucho tiempo y como trabajo tiene que hacer. Entonces, ¿qué estamos proponiendo ahora? Es como hacer como fondo de Presid y para facilitar este proceso y para mostrar algún como unit economics para otros inversionistas mayores, los fondos de serie A, B, pueden mirar que la oportunidad de crecimiento sería obvio. Entonces, básicamente eso, pero como yo soy de Japón, ¿no? Entonces hay pocas cosas que estamos haciendo, além de como adicionalmente de venture capital normal, es para hacer como puerto, no, hacer ponche, Hacer una conexión, ¿no? conexión, ok, sí, conexión de los dos ecosistemas entre Japón y América Latina.
Entonces organizamos algunos eventos, por ejemplo, este caso empezamos a Brazil Japan Startup Forum en 2018, llamando a algunos inversionistas de Japón y llamando a inversionistas y emprendedores brasileños en un único lugar. Era presencial primeros 2 años y 2020 fue online y este año sería online también. Y también yo personalmente estoy participando en algunos eventos principales de ecosistema japonés también para mostrar oportunidad de inversión en América Latina, porque nadie tenía visto mucho sobre esta oportunidad porque está lejos, no hay mucho conocimiento. Y después haciendo eso como más o menos 7 años, sector público como gobierno japonés con algunas instituciones públicas están nos llamando y estamos haciendo algunos proyectos con ellos. Y, por ejemplo, un proyecto interesante sería la investigación de ecosistemas de América Latina y Caribe de 26 países y para entender dónde tiene el problema para resolver, también cuáles son las startups que están como compañero potencial para conectar con tecnología o empresa japonesa, incluyendo startups japonesas también. Entonces, en este año estamos haciendo esta investigación muy robusta y año que viene podría tener alguna cosa para cómo continuar este tipo de proyectos. Pero entonces, principalmente somos fondos de VC normal, pero focamos en pre-seed. Y além de como estamos en mucho tiempo en Brasil, podríamos ayudar para internacionalizar tanto dentro de América Latina como conexión con Asia. Bueno. Okay. Gracias, Mitsu. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre el mercado de VC de Venture Capital en Brasil, ¿no? Justo Mitsu les comentó que él empezó en 2014, ¿no? Y cuando empezó en 2014 el mercado de VC era mucho más pequeño, más o menos el valor era de 300 millones de dólares, ¿no? Aquí en el gráfico está el valor en la escala en reales, pero en los números verdes está al tipo de cambio actual, ¿no? El real está un poco devaluado. Y bueno, él sí que estuvo creciendo un poco, pero no fue tan expresivo, sino hasta el 2018 que comenzó a crecer, ¿no? Bastante acelerada, de una forma muy acelerada, ¿no? Ya llegó en 2020 llegó a 3.5 billones, ¿no? de dólares, un crecimiento más o menos de 9 veces en los últimos 3 años, ¿no? Y bueno, y además en 2021 continúa acelerándose todavía más, ¿no? Ya en los 5 primeros meses casi se ha hecho la cantidad de inversiones, ¿no? que se han hecho el año pasado, en 2020, en Brasil. Así que, bueno, la expectativa es de que siga creciendo, ¿no? O sea, que la tendencia se mantenga, ¿no? hacia el futuro. Y bueno, este año probablemente, no sé si sabemos si lo va a llegar a duplicar, pero seguramente a sobrepasar. ¿Mm? Y bueno, ¿y cómo es que este valor, digamos, del 2018 ha crecido tanto y tan aceleradamente? ¿No? Más o menos, o sea, le vamos a contar un poco esa historia, ¿no? Desde el 2018 comenzaron a aparecer justamente estas empresas, digamos, comenzaron a hacer sus primeras IPOs en Estados Unidos. O sea, son empresas brasileñas que hicieron IPO en Estados Unidos, principalmente fintechs y medios de pago, ¿no? Como Pago Seguro y Stone, que son medios de pago, y XP, que es más una fintech, ¿no? de inversiones, con una IPO bastante expresivo, ¿no? 23 billones. Y en este caso también estuvo Arco, que es una empresa de educación, ¿no? Una EdTech, ¿no? Luego también se sumó el SoftBank, ¿no? que hizo el anuncio de su fondo para Latinoamérica con 5 billones, ¿no? Solo como referencia, el fondo de SoftBank en Estados Unidos, en Silicon Valley, es de 100 billones aproximadamente. Entonces, en realidad era solamente el 5% para ellos, pero para América Latina era muy relevante, ¿no? Y bueno, ya lo vamos a comentar un poco más adelante, ¿no? Pero en general o en promedio, Brasil absorbe el 50% de las inversiones en VC de la región,
Adicionalmente a esto, hubo una ola de inversionistas extranjeros, ¿no? De Estados Unidos principalmente, que comenzaron a poner los ojos en Brasil y a querer invertir en startups, ¿no? A buscar oportunidades. Luego, siguiendo la tendencia, comenzaron otras empresas brasileñas, otras startups, a hacer sus IPOs locales, ¿no? También concentrado bastante en lo que es, en este caso, e-commerce, ¿no? Como LocaWeb, que es, bueno, es e-commerce, pero es hosting. Enjoy, que es un e-commerce de segunda mano, ¿no? De productos de segunda mano. Melius, una startup de descuentos y cashback. Y Neogrid, que es una empresa de Big Data y SaaS para logística y supply chain management. Así que bueno, la onda continuaba y continuaba acelerándose el mercado. Y bueno, con esa posibilidad de hacer IPOs y de hacer un exit voluntario, ¿no? Comenzaron a aparecer más unicornios, ¿no? Entonces aquí hemos puesto algunos ejemplos. Los unicornios no están, bueno, probablemente estén en la mayoría, ¿no? Bueno, el primero que hemos puesto es el Nubank, que es súper famoso, que es un case que todo el mundo conoce. Pero estaba mucho, o sea, digamos, el valor está muy concentrado en lo que es fintech e e-commerce principalmente, ¿no? Aquí están los mismos unicornios organizados por sector. De hecho, según el estudio de IDB, el 70% del valor de mercado en Brasil, ¿no? De estos unicornios está todo concentrado en fintech e e-commerce, ¿no? O sea, además de Nubank, que es un banco digital, también está el C6 y el Banco Neon, ¿no? Que también son bancos, digamos, de consumer. Y luego eBanks, que es una empresa de pagos digamos, para que empresas brasileñas puedan recibir pagos en Brasil, y Creditas, que son préstamos, ¿no? Y bueno, algunas de e-commerce relevantes, por ejemplo, Madeira Madeira, que en realidad es uno de los, digamos, unicornios más recientes, ¿no? O sea, de hecho se volvió un unicornio recién este año, ¿no? Que es un e-commerce de muebles para el hogar. Y acá a la derecha hay otras más, por ejemplo, otras que llaman mucha atención son las PropTech, como Quinto Andar, que es un site para alquiler y venta de propiedades, o Loft, que lo que hace es comprar propiedades y luego venderlas, ¿no? Y bueno, acá hay otras, ¿no? Como Wildlife, que es gaming, y Gympass, que es bastante conocida, que está, bueno, que además se ha internacionalizado fuera de Brasil y está, me parece, como en 14 o 15 países. Y bueno, aquí la tendencia continúa, realmente no para este año. Ya vimos que el mercado de VC está casi al mismo nivel que el año pasado en solamente 5 meses, ¿no? Han continuado haciendo IPOs fuera de Brasil, como Sembia, que es una plataforma de CRM, y otras dentro de Brasil, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, que están, por ejemplo, Mobly, que es otro e-commerce, Allied, también e-commerce, así que está bastante concentrado, digamos, los unicornios o las grandes empresas en esos dos sectores. Y además, los unicornios que había mencionado antes siguen haciendo rondas de captación de capital, ¿no? Levantando más capital, como Nubank, Logi, de logística. Y bueno, otro de los factores, ¿no? Para que acompaña este crecimiento y la aparición de todos estos unicornios en Brasil es, obviamente, creo que todo el mundo lo sabe, es el tamaño de mercado, ¿no? Existe la posibilidad de escalar dentro, localmente en un solo mercado, tanto en Brasil como México, ¿no? Que da la oportunidad. En cambio, en otros países de América Latina, en Argentina, Colombia, Chile, bueno, y el resto de países que hemos puesto aquí en este gráfico, sí es necesario que una empresa, para poder escalar y, digamos, convertirse en un unicornio, es necesario tener una expansión internacional, internacionalizarse. Bueno, y aquí algunos números adicionales, justamente de este estudio del IDB, ¿no? De Tecnolatinas, en el que cuenta que aproximadamente el 50% de todas las inversiones en América Latina se hacen o se realizan en Brasil, ¿no? Dentro del estudio analizaron 1000 startups, ¿no? De las más valiosas de América Latina, ¿no? Y aproximadamente el 51% están en Brasil, generan el 41% del valor, ¿no? Y sobre todo, generan, bueno, en este caso, 122.000 puestos de trabajo de manera acumulada, ¿no? Que es un número bastante relevante para lo que queremos analizar. Y bueno, dentro de Brasil, el 65% de estas startups están basadas en Sao Paulo, ¿no? Lo cual es bastante, es más de la mitad definitivamente, pero aún así hay ciudades secundarias en Brasil que son bastante relevantes como ecosistemas innovadores y startups. ¿No? Aquí está, digamos,
es más o menos la información del estudio de IDB, lo estamos comparando, ¿no? En el lado izquierdo está organizado por la cantidad de startups por país, ¿no? Habíamos comentado que el 50% de estas startups están en Brasil, y bueno, lo comparamos con otros países, por ejemplo, en el caso de Perú, es aproximadamente el 1%. Y al lado derecho están las startups que tienen un valor mayor de 1 billón, ¿no? Que también hay una concentración bastante grande en el mercado brasileño. Y bueno, otro de los factores, ¿no?, para la aparición de estos unicornios, no solamente en Brasil, sino en otros países, son las diferencias sociales, ¿no? Esta foto es bastante famosa, probablemente ya la hayan visto, es en un barrio de Sao Paulo, donde se nota claramente la diferencia digamos, las diferencias sociales. Esta foto, bueno, esta situación podría ocurrir en cualquier otro país de América Latina, ¿no? Pero sumando a los factores que hemos ido comentando del tamaño del país y las condiciones que se han ido dando para el crecimiento de estos unicornios, ¿no? Según la CEPAL, ¿no?, América Latina es el continente con los mayores gaps sociales, ¿no? Y creemos que las startups que pueden ayudar a disminuir estos gaps sociales son las que mayor potencial tienen de crecimiento y de escalabilidad. Por ejemplo, un banco digital, ¿no?, sin ser realmente una inversión de impacto directamente, ¿no?, puede reducir este gap social, ¿no?, en un mercado grande, ¿no? Por ejemplo, ofreciendo un acceso más fácil a crédito, menores costos y generando puestos de trabajo, ¿no? Y cuando este problema, un problema tan grande, digamos, se puede resolver, el impacto puede ser extraordinario, como es en el caso de Nubank, ¿no?, que hasta el año pasado tenía 35 millones de usuarios, ¿no? Y bueno, ahora debe estar con 50 millones, probablemente, ¿no? Y bueno, ahora les vamos a comentar un poquito sobre el ecosistema emprendedor en sí, ¿no?, sobre los main players y quienes están participando en Brasil. Bueno, como se imaginan, el mercado de VC es bastante competitivo, existen muchos fondos, aceleradoras que están participando y que tienen interés, ¿no? Este mercado sigue creciendo junto con el mercado, digamos, de inversiones. Las propias aceleradoras, por ejemplo, además de los programas que ofrecen, están invirtiendo, abriendo sus propios fondos de VC, ¿no? En cierta forma están compitiendo con los inversionistas o los que se dedican solamente a hacer inversiones, ¿no? En este mapa, ¿no?, que lo ha hecho la agencia Júpiter en Brasil, no está el 100% de los players, realmente faltan bastantes, pero te da una idea de más o menos la cantidad de actores que hay en el ecosistema, ¿no? Y abajo, digamos, debajo del gráfico, están un poco los valores que estas propias inversionistas han dicho que son sus tickets favoritos, ¿no? Más o menos lo que están invirtiendo. Entonces, esto nos da una idea de más o menos cómo se constituye el mercado, ¿no? O sea, más o menos cuando están invirtiendo estos players en cada una de las fases, ¿no? Aquí, en este mapa, no están family offices y tampoco están incluyendo otros inversionistas extranjeros, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el caso de Preseed, que es más o menos donde nos ubicamos nosotros como BBC, y bueno, más o menos, no sé, unos 15, bueno, unos 20 más en este mapa, y están con un ticket de aproximadamente 20 a 200 mil dólares, ¿no? Y en el caso de Seed, de 100 a 1 millón, y así sucesivamente. Además, en el mismo estudio también, de las, bueno, aproximadamente 150 inversionistas que se encuestaron, la mayoría tiene preferencias por entrar en una ronda de semilla, ¿no?, una ronda seed, que sería más o menos equivalente en los tickets en los que hemos visto en el slide anterior. Y bueno, y ahora sobre la interacción entre los ecosistemas de Brasil y de otros países de América Latina, es verdad, no existe una interacción muy alta, ¿no? En los fondos de VCs es poco común ver que fondos de Brasil inviertan en otros países de América Latina, y otros pocos fondos de VC de la TAM están invirtiendo en Brasil, ¿no? Por ejemplo, tampoco es muy común que un fondo de VC brasilero haga una presentación, ¿no?, como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y en cuanto a la parte de startups y emprendedores, también hemos visto pocos casos, relativamente, ¿no? No es que no existan, existen bastantes, pero relativo al tamaño, hay pocas startups que están entrando al mercado brasileño, ¿no? Sin embargo, hay el caso de las argentinas, ¿no?, que sí aprovechan el mercado brasileño para poder crecer, y efectivamente algunas de ellas se vuelven unicornios, ¿no? Como algunos ejemplos que están aquí abajo, como Mercado Libre
OLX y Despegar, que también son de e-commerce. Y bueno, y para entender un poco más sobre la dinámica del ecosistema, es importante conocer los parámetros, ¿no?, de inversión. Esto ya lo hemos visto un poco en el slide anterior, ¿no? Pero aquí recogemos un poco lo que nosotros hemos visto, ¿no?, que está invirtiendo en Brasil en cada una de las fases, ¿no? Más o menos coincide con la encuesta que ha hecho. Claro, esta información normalmente no es pública, es un poco lo que nosotros hemos ido conversando con otros inversionistas o co-inversionistas en las rondas que hemos, digamos, en las startups en las que hemos invertido anteriormente, ¿no? Pero eso les puede dar una idea de más o menos en qué fase se podría, digamos, participar o entrar en el mercado, en el ecosistema inversionista brasileño. Y bueno, finalmente creemos que el ecosistema brasileño es un ecosistema de emprendedores, ¿no?, más que un ecosistema de inversionistas, ya que existe inversiones en todos los niveles, tanto extranjeros como locales, ¿no? Estos fondos normalmente tienen que buscar ofrecer un diferencial smart, eso parece obvio, pero hemos visto que existe un mayor conocimiento, un mayor desafío en realidad, y sí existe una competencia entre los fondos para poder encontrar o invertir en buenos deals, ¿no? Los emprendedores tienen la capacidad o la posibilidad, en todo caso, de elegir con quiénes quieren trabajar, ¿no? Y bueno, para entrar finalmente al ecosistema es importante saber o definir una estrategia clara, ¿no? Como definir si quieren invertir, por ejemplo, en startups o en fondos directamente, ¿no?, que es una posibilidad, o realizar alianzas con estos fondos, que ya son fondos locales que conocen el ecosistema, para poder coinvertir, o alianzas con aceleradoras locales, ¿no? Esto les permitiría una entrada o, digamos, un conocimiento un poco más profundo y acceso a deals en el ecosistema brasileño, porque digamos, es bastante desafiador en ese sentido. Y bueno, acceder al deal flow, como decía ahora, es desafiante, y acá les cuento más o menos lo que estamos haciendo nosotros, ¿no?, en Brasil para poder tener acceso y encontrar estos deals, ¿no? Hacemos mucho trabajo de research, de investigación, ¿no?, tanto en el ecosistema brasileño como fuera de Brasil últimamente, y analizamos bastantes las necesidades, ¿no?, para entender cuáles son estos potenciales gaps que pueden ser solucionados por las startups, y hacemos la investigación propia de cada uno de los sectores, ¿no? Además de eso, tenemos la capacidad en este momento de estar analizando entre 300 y 500 startups por mes en Brasil, ¿no? Esto gracias digamos, a las alianzas que tenemos con las aceleradoras y por todo el trabajo que estamos haciendo de clipping, de buscar en internet, en noticias, de quiénes están haciendo las cosas más innovadoras en Brasil, y entrevistando a todas las startups que nos parece que tienen algún potencial para invertir. Además de eso, también hacemos algunos eventos como Open Office y recibimos a los emprendedores, digamos, que quieran hablar con nosotros y exponer sus casos, y simplemente horarios abiertos en los que ellos se pueden inscribir, y también eventos de Meet Your Match en el que tratamos de incluso startups que están trabajando con nosotros o nuevas que puedan conectar con otros inversionistas. Además, estamos haciendo programas para los propios emprendedores, como un Growth Camp, el Startup School, que sería pago, ¿no?, que sería como un curso para los startups, y programas con las universidades en Brasil. Incluso hay un programa que está un poco cofinanciado por el gobierno japonés, como comentó Mitsuru antes, a través de las conexiones que tenemos con algunas agencias, ¿no? Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo en Brasil. Es una búsqueda bastante más activa, ¿no?, de lo que algunos otros fondos están, digamos, decididos a realizar, ¿no? Y eso también es una estrategia que estamos llevando a otros países de Hispanoamérica, ¿no?, poco a poco. Entonces, ahora les contamos un poco lo que hemos hecho. Hasta ahora en Perú hemos invertido en una startup, ¿no?, en esta Digital Restaurants, recientemente, al principio de este año. Otra startup que también hemos invertido en Colombia es una fintech que emite tarjetas de crédito para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y también estamos realizando estos eventos, lo que le comentaba, que hemos realizado en Brasil todo este tiempo, los estamos comenzando a replicar también en Perú, en Colombia y en otros países, y bueno, más adelante en otros países de América Latina, ¿no? Este es el Open Office Hours, de hecho va a haber uno próximo, ¿no? Tendremos un foro, ¿no?, con algunos participantes de aquí de Perú en julio. Y también este es un evento nuevo que es Information Sessions, también exclusivamente para Perú.
Y bueno, ahora podemos pasar a las preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que hemos ido comentando, o algo nuevo que quieran escuchar. Adelante, Gonzalo. Hola Alejandro, Mitsuru, Hola, Gonzalo. ¿cómo van? Gracias por la reunión. Lo que les quería consultar era más o menos qué rol tenían con las empresas que invierten. O sea, qué tanto se meten a la operación y más o menos cuál es el rol una vez que entran como inversionistas. De acuerdo. Tenemos una política que la llamamos hands-if, en realidad. Entonces, nosotros podemos hacer lo que sea necesario siempre y cuando, digamos, el emprendedor lo necesite, ¿no? O sea, nosotros, digamos, si las cosas están yendo bien y la empresa está creciendo bien, nosotros básicamente vamos a recibir los informes, las newsletters, ¿no? Pero no tenemos una gestión tan activa, ¿no? A menos que el emprendedor nos pida ayuda. En el caso que nos pida ayuda, participamos, los vamos a ayudar en lo que sea necesario y principalmente creo que podríamos ofrecer, como habíamos comentado al principio, un poco de conocimiento en lo que es venture financing, en el caso de que quieran estructurar una ronda más grande, por ejemplo, ayudarlos con la parte de finanzas y también con networking, ¿no? Principalmente en Brasil, en el caso justamente, si existe una oportunidad de crecimiento en Brasil, lo podemos poner en contacto con otros emprendedores, con otros fondos, ¿no? Para que la empresa pueda seguir creciendo. Solo para complementar poquito, esta política viene de mi experiencia como emprendedor y sabemos que quien hace mejor de los negocios serían emprendedores, ¿no? Porque elegimos los emprendedores muy chéveres. Entonces, entendemos que respetamos con conocimiento de los problemas que ellos están atacando. Pero sí, como Alejandro habló, una cosa que inversionistas pueden hacer poco mejor que emprendedores sería manejar la parte de financing, ¿no? Entonces, prácticamente que hacemos mucho es para introducir otros fondos de investidores, inversionistas, para llegar a ronda, por ejemplo. Pero también, entonces, en esta situación podría ser muy hands-on, como yo quedé como CFO temporario, haciendo de Excel hasta hacer como a presentación en PowerPoint y empecé a hablar con inversionistas solo. Y después pasar para CEO para facilitar, ayudar al trabajo de ellos, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos algunos casos, estamos haciendo reuniones como bisemanalmente, entonces casi todas las semanas acompañando todo. Y en este caso, ellos necesitaban como consejos para ayudar, para pensar un poquito fuera de como trabajo de todos los días, ¿no? Pero como 70%, por ejemplo, mirando ahora este mes, por ejemplo, estamos solo recibiendo relatorios mensuales, estamos respondiendo chévere, vamos siguiendo y no estamos haciendo mucho, ¿no? Creo que es muy saludable que inversionistas están haciendo así, porque caso necesita como hands-on significa está faltando alguna capacidad de los lados de emprendedores o lado de inversionista está siendo como un poquito, no es la palabra correcta, pero sería como un poquito arrogante pensando que inversionistas pueden hacer mejor que los emprendedores, ¿no? Entonces, este es como equilibrio que estamos queriendo como ayudar a los emprendedores. ¿Hay otra pregunta que está en chat? No. Sí, hay una pregunta en el chat. Que está en la etapa de prototipo y validando el mercado. Ajá. Ok, la pregunta es, una startup está en la
fase de prototipo y validando el mercado. ¿Cómo nos recomiendas empezar a entrar al ecosistema de Brasil? Bueno, creo que siempre dijo que independiente de tamaño de mercado, por ejemplo, si entra en mercado americano, por ejemplo, para mí, para nosotros lo mismo. Tiene que buscar nicho de entrada para entrar, porque no importa cómo el mercado es grande, porque necesita tener primeros clientes, ¿no? Entonces, teniendo primeros clientes, dominando alguna parte del mercado, va expandiendo, ¿no? Por ejemplo, digamos, para emprendedores brasileños, lo mismo porque domina una ciudad y después piensa en expandir para estado y después piensa nacionalizar como para otros estados y después piensa para internacionalizar. Claro que depende mucho de características de los negocios, pero normalmente no nos preocupamos mucho de límite de tamaño de mercado, especialmente en las primeras fases de los startups, ¿no? Entonces, como en este caso, quien preguntó está haciendo como validación de producto, ¿no? Entonces, validación debería ser hecho en cualquier lugar, entonces recomendamos que hace aquí en Perú, probablemente esta empresa es peruana, y después teniendo algunos resultados, entendiendo como dinámica, cuál tipo de problema podría ser atendido con su producto y tiene que hacer poquito más y también después buscaría cuál tipo de dolor de cabeza está en Brasil. Ahí sí, estos dolores son iguales que con los dolores en Perú o otros países en Hispanoamérica. Ahí pueden pensar cómo expandir, pero creo que todavía poco está temprano para pensar eso. Claro. Bueno, algo para complementar, Mitsu, en el caso de entrar en un ecosistema brasileño, o sea, pensando en buscar, digamos, levantar capital, por lo que hemos visto es la preferencia es que ya estén facturando de alguna manera en Brasil, ¿no? O sea, ya después de haber validado el producto, después de haber validado esta oportunidad y conseguir alguna facturación en Brasil, no es una condición, digamos, que está escrita, pero por lo que hemos visto es algo bastante común para startups que vienen de fuera. No es una regla, Excepto puede por ser que, Brazil Venture Capital, ¿no? bueno, claro, pero ahí estás invirtiendo digamos, en otro mercado, ¿no? Digamos que es una startup que está queriendo crecer en el mercado brasileño. Así es. Karina está queriendo preguntar. Creo que sí. Sí, hola, ¿qué tal? Mitsu, Alejandro, ¿cómo están? Bueno, ¿Qué yo tal, trabajo, Karina? ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo trabajo con Gonzalo. Yo tengo una duda respecto, lamentablemente tuve que entrar un poquito tarde, así que de repente por ahí que se me ha perdido un poco de la información, pero si es que están enfocados en algún tipo de sector, uno, dos es los tipos de inversionistas que tienen, son corporativos o son personas individuales que quieren invertir porque quieren tipo generar o sea, como que nuevos negocios. Eh, ¿Cuál es el foco, no? Porque de hecho pueden haber muchas ideas de diferentes sectores, pero si de repente es una empresa corporativa, de repente quiere que absorber el negocio para que forme parte de, o de repente solamente ser un accionista que tome decisiones a cierto nivel, etcétera. O sea, a eso iba mi pregunta. ¿Habla de tu paz o yo voy? Puedes comenzar tú, Mitsu, por favor. Ok, bueno, entonces, primera pregunta era como foco de tipo de sector o tipo de negocio, ¿no? Entonces, digamos, no hay mucho, pero mirando los resultados de inversiones que hicimos, estamos invirtiendo en como fintech, marketing solution, como agrinegocio,
educación hay poco y también como llamamos como enablers que ayuda a los negocios crecen, ¿no? Pero entonces, sectores no es como algo que vemos mucho. Que vemos mucho, hay como tres pilares. Uno es como empowerment o inclusión. Entonces, aquellos negocios que disminuyen el gap grande entre ricos y pobres y también empresas grandes y pequeños. Esta es una cosa que importamos mucho. Y segundo sería como digital consumer. Entonces, claro que e-commerce sería una de las cosas, pero como logística también está creciendo por crecimiento de e-commerce, ¿no? Entonces, algo está relacionado con este sector. Y tercero sería como digital transformation o automatización, por ejemplo, drone. Entonces, esta parte sería muy importante. Y también, ¿qué miramos? No es como, como no tenemos mucho de experiencia de todos los sectores, ¿no? Y necesitamos variar la capacidad de los emprendedores. ¿Cuáles son los como puntos de variaciones? Es como, primero, experiencia relevante para atacar el problema. Y segundo, sería como, ¿por qué ellos están haciendo este negocio? ¿Dónde viene motivación? Porque yo sé, es muy difícil continuar en el mismo negocio con muchos hardships están aconteciendo, como pasando como en 3 años. Hay como, en 3 años ya empresa podría fallar como 5, 10 veces, ¿no? Entonces tiene que tener como motivación muy alta para continuar. Y tercero sería capacidades como entendiendo los problemas. Significa, está muy relevante con como experiencia y por qué ellos están haciendo este negocio, pero hay muchas empresas que están mirando solo la oportunidad como consumidor, por ejemplo. Pero eso no significaría que estos emprendedores entienden muy mejor que otros emprendedores, por ejemplo, ¿no? Entonces, personas que vienen de un sector está variado mejor porque ellos saben qué es problemas que está pasando en el nivel operacional. Ellos saben que como 10 clientes como ejemplos, todos tienen como mismo problema, por ejemplo, y cuál tipo de solución existe en el mercado, pero no hay, está atendido este tipo de problema, por ejemplo. Este tipo de conocimiento es muy importante. Claro que toda la gente puede ganar este tipo de perspectiva, pero quien entiende mejor, quien solo está entiende como superficie de problema, están pensando que entender es muy diferente. Entonces, preguntamos muchas cosas, muchos detalles para nos entender o para nos estaremos en la misma página, pero en el mismo tiempo queremos entender realmente los emprendedores están entendiendo los clientes o los problemas. ¿Estoy respondiendo? Sí, 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 sí. De hecho, sí, o sea, me has respondido muy bien y he entendido, me quedó claro la pregunta 1. Y bueno, respecto a mi pregunta 2, es tipo el tipo de inversionista, ¿no? Porque pueden haber Sí. personas independientes que tienen dinero que quieren invertir para generar Bueno. Ok, y entonces, otro corporativo que quiere absorber, ¿no? entonces ¿cómo somos en un fondo? Para emprendedores no es importante quién son nuestros inversionistas, en la verdad, porque tenemos todo como todo delegado para tomar decisión de inversiones y porque entonces básicamente contrato con fondos y inversionistas de los fondos, básicamente su parte financiera. Entonces tenemos que retornar a lucro grande después de nuestras inversiones, pero estas empresas no hay ningún poder de hacer algún negocio directamente con los startups.
caso no tiene algún acuerdo entre las startups y inversionistas. Pero respondiendo un poquito de quién son nuestros inversionistas, mayor parte son los emprendedores japoneses quien hicieron IPOs en Japón. Y también hay la gente que está haciendo venture capital en Japón, quería aprovechar experiencia para nos ayudar como gestor de los fondos. Y también hay pocas empresas que quieren como entender un poquito de las oportunidades que están en América Latina. Más o menos así. Muchas Entonces gracias. no hay riesgo de adquisición sin querer, pero quien paga como $1 billón, entonces vos pueden aceptar o es otra pregunta, ¿no? Toda esa oportunidad. O sea, Bueno, sí, muchas gracias por la respuesta. de nada. Hay un par de preguntas en el chat que están preguntando sobre el sector de Juan Pablo pregunta sobre el sector de EdTech en Brasil. Si podemos identificar alguna tendencia o algo importante para, digamos, acotar a la realidad o cultura brasileña. Bueno, yo siempre digo que por eso no queremos definir mucho de sectores. ¿Cuál tipo de empresa es EdTech, no? Hay EdTech que hace la parte de educación en sí. Hay EdTech que facilita como administración de escuela. Hay EdTech que facilita comunicación entre escuela y los padres, por ejemplo. Entonces, hay muchos tipos de empresas EdTech que están, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo segmentar este EdTech, pero una tendencia es, hay muchas startups que están haciendo como administración de las comunicaciones, por ejemplo, y una startup que está atacando directamente la parte de educación es como Descomplica, que hace ayuda online de, como que, ENAMI, como ENEM. examen, Es el examen de admisión a las universidades. Y también recientemente una startup argentina que está entrando en el mismo mercado, por ejemplo. Entonces, creo que tendencia es poco menos, menos directo en términos de mejorar el nivel de educación, por ejemplo. Y hay muchos players jugadores que están en la puerta de sector de educación, me parece. Pero mirando como otros mercados, por eso siempre es mejor tener como benchmark de otros mercados, ¿no? Entonces en Japón, Estados Unidos, Europa, están apareciendo varios como EdTech. Por ejemplo, Coursera, que ofrece muchos cursos gratuitos de universidades top del mundo, de Estados Unidos y Europa, etcétera, Singapur y todo. Entonces, hay muchas oportunidades que están, pero como educación es parte poco, digamos, como difícil monetizar. Entonces, por eso creo que no hay muchos fondos que están invirtiendo mucho en EdTech todavía en América Latina. Me parece, esa es mi opinión personal. De acuerdo. Hay otra pregunta, Mitsu. Espera. Plataforma de salud mental y física. Mente bonita. ¿Cómo ven ese mercado en Brasil? Creo que hay mucha oportunidad, en la verdad, y por ejemplo, durante esta pandemia, hay muchas startups que están creciendo en este sector. Entonces, depende mucho de esa solución quien escribió acá, pero hay muchas cosas de salud mental y salud física en varios niveles de mercado. Bueno, solo agregando, en realidad, en el fondo, digamos, nosotros no hemos invertido directamente en una empresa digamos, de wellness, entonces no es algo que hayamos investigado o que tengamos investigado con mucha profundidad, ¿no? Pero como dice Mitsu, en realidad
ese mercado en Brasil es bastante desarrollado, creo que hay bastantes competidores ya, ¿no? Pero también hay muchas oportunidades, ¿no? Pero es algo que tendríamos que analizar con más detalle para poder ayudarlo, ¿no? Y bueno, ahora Bruno pregunta, bueno, dice que quiere invertir en una startup, ¿no? Comenzar a invertir. Y nos pregunta cómo recomendamos que sea el camino inicial y sería buscando un fondo y cómo hemos iniciado nosotros. ¿O cómo inició Mitsu? Bueno, entonces creo que es muy, muy importante pensar cómo agrega valor para los startups. Creo que esta es primera etapa, porque mayoría de inversionistas están pensando en cómo ganar, ¿no? Pero para ganar tiene que ayudar a startup. Y también, por ejemplo, en Brasil ya hay como, ¿cómo se dice? Como selección invertida. Entonces, startups eligen los inversionistas, ¿no? Entonces, yo en la verdad gasté 2 años para entender dinámica del mercado y dónde tiene oportunidad, dónde no hay inversionistas y dónde tiene como dolor de mercado de startup. Entonces, para mí casi lo mismo que hace cualquier negocio, ¿no? Entonces necesita entender dónde tiene problema de mercado y por qué no está resolvido y cómo yo puedo resolver este problema. Entonces tiene que ver este problema de mercado, de ecosistema de startup, pero en la verdad no es muy complicado porque no hay inversionistas muchos, ¿no? En el mercado peruano, por ejemplo. Entonces creo que cualquier inversión lista podría ser ya bienvenido, ¿no? Entonces... otra cosa es muy diferente entre hacer inversión con su dinero o hacer inversión con dinero de otras personas. Hay muchas cosas de ley, reglamento que necesitan considerar. Entonces, primera etapa es para, de nuevo, entender mercado, piensa dónde puede agregar, contribuir para el ecosistema. Y tercero sería checar un poquito de la parte reglamental. Pero, en final de cuentas, creo que dependiendo del tamaño de inversión que pueden hacer, pero yo sugeriría invertir en un fondo inicialmente, porque totalmente diferente sería deal flow. Y también teniendo como portfolio de 20 startups es muy diferente que invirtiendo en 5 startups solo, ¿no? Entonces, eso es que algo que no hay como regla de éxito. Si tiene, yo me gustaría hacer lo mismo, pero como compartiendo un poquito de mi experiencia sería así. Y hay otra pregunta preguntando Bueno, solo sobre... de hecho, va. en Brasil existen, bueno, algunos fondos, o sea, no sé, Bruno, si te interesa invertir en una startup en Perú, en Brasil, en otro país, pero en Brasil existen ya fondos administrados por brokers, digamos, que invierten solamente en startups, ¿no? Que también podría ser una posibilidad, ¿no? Pero ya, claro, es un acceso un poco más distante, ¿no? No hay una gestión activa. Sí, sí. Sí, otra pregunta es nombre de las startups, ¿no? Una es Descomplica, que yo mencioné. Otro, no me acuerdo el nombre, pero es argentino. Okay. ¿Ale, hay alguna parte de la presentación todavía o se pasó? De la presentación, pero si quieres puedo mostrar de nuevo. ¿Cuál parte? Okay. No, está bien. Sobre cómo Perú, Japón, estar fuera de ese tiempo. Ok. Y luego la pregunta de Patricio, sería interesante conocer el porcentaje de Impact Investing invertido en Brasil en regeneración, gestión hídrica, forestal en Latam o Brasil, considerando que son el 50% de BC. Sí, realmente Patricio, no sé si tú sabes ese dato, Mitsu, pero nosotros no estamos invirtiendo en Impact Investing directamente, ¿no? Pero sí hay estudios, hemos visto estudios sobre ese tema y bueno, podríamos compartirlos, ¿no? Compartir algunos links. Normalmente no, o sea, el IDB no he leído nada que han hecho ellos, no sé si lo han hecho, pero hay otras agencias que sí están haciendo ese estudio. También otra cosa es cómo define impact investment, ¿no? Porque claro, hay una cosa de como medio ambiente, pero
environmental friendly investment, pero por ejemplo, o Nubank está haciendo para disminuir gap entre ricos y pobres que no hay cuenta del banco, ¿no? Entonces esto también podría ser considerado impact investment. En este caso, representatividad de este tipo de inversión sería muy grande, ¿no? Pero no lo sé cuál tipo de impact investment está pensando. Entonces tiene que mirar muy bien sobre definición que están queriendo entender. Ujú. De acuerdo. No sé si tenemos, cuánto tiempo tenemos, Luis, pero bueno, aquí justo unas actividades que comentamos que estamos haciendo. De hecho, hay algunos emprendedores por aquí que ya han pasado. Es Open Office Hour, ¿no? Que estamos organizando uno para el 1 de julio. Aquí en esta dirección pueden entrar a la página web de Brasil Venture Capital y ahí lo van a encontrar igual, ¿no? Se pueden inscribir. Y ahí también es un foro abierto, ¿no? En el que podemos comentar sobre, digamos, sus startups, nos pueden comentar un poco los desafíos que tienen y nosotros intentaremos ayudarlos en los que podamos, tanto con conocimiento de Venture Financing o conocimiento de, tal vez, del mercado brasileño o de otros países, ¿no? Yo voy a enviar aquí en chat. Uh-huh. También Peru Japan Startup Forum, ¿no? Sí. Y bueno, y también estamos organizando para el 20 de julio este foro de Perú-Japán, en el que va a estar Luis, que está aquí también, y Pedro Neira, que es el emprendedor de Digital Restaurants, que es, digamos, la primera inversión que realizamos en Perú, o en todo caso fuera de Brasil. Y bueno, ahí vamos a comentar un poco sobre justamente esta conexión del ecosistema de América Latina con Japón, ¿no? Y digamos, el público será mezclado entre público japonés y público de aquí de Perú y Brasil, ¿no? Que será lo que estamos invitando. Y aquí, bueno, Mitsu ha puesto en el chat uno de los links de los dos eventos. Sí. Y bueno, Bruno, si me preguntas sobre los fondos, no me acuerdo los nombres de memoria, los puedo buscar, pero bueno, no sabría. Si quieres, deja tu correo aquí e intento buscar y te voy comentando por correo después. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Comentario cortito ya, Bueno, ahí está Karina con una pregunta. Mi comentario es muy cortito. Es una gran oportunidad de conocerlos, porque normalmente Brasil se ve como si fuera un continente aparte de América Latina, ¿no? Por todo lo que tú mencionaste, ¿no? 70% de unicornios, 50% de startups que han levantado inversión, así que es gran oportunidad de poder tener este puente a través de ustedes, y muchas gracias, Alejandro y Mitsuru, por su tiempo. De acuerdo. Un placer. Gracias a ustedes por también invitarnos a poder contar un poco de nuestra historia. Y Karina, ¿querías preguntar algo? Bueno, ya se acaba el tiempo, pero es un tema con respecto a la startup en la que estoy, que es un tema de tecnología para el tema de la última milla, plataforma de la gestión de la última milla. Y quería saber, de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, en qué países, dentro de los que están enfocados, sobre todo Latinoamérica, puede haber una necesidad mayor, ¿no? O sea, en dónde es que hace falta, en dónde hay falencias, dolores, como para poder empezar a enfocarnos no solamente en Perú, que estamos en Perú, sino también tratar de ampliar con foco respecto a la experiencia que tienen ustedes considerando ello. Ok. ¿Tú quieres contestar? Pregunta fue digamos, last mile delivery. Eso es en sí, es el last mile, y digamos, si vemos alguna oportunidad, digamos, no solamente en Perú, o sino en algún otro país. Claro, ok. Entonces es como
última fortuna que está en el mercado, ¿no? De sector de logística. Creo que conozco solo único país que no hay problema de este es Japón, pero otros países hay muchos problemas de este con crecimiento de e-commerce, etcétera. Cada día la importancia está aumentando, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades, pero todavía no hay muchas soluciones de verdad. Parece que solución para ayudar a alguna parte, pero no es como muy crítico para resolver el problema, me parece, ¿no? Entonces, si estás haciendo algún negocio chévere, vamos a hablar. Gracias, chao. Ok, de nada. Ok, gracias, Karina. Gracias. Bueno, hay una Bueno. pregunta de Juan, no sé si la última, si todavía hay tiempo. Mencionan que otras regiones, además de Sao Paulo, supongo, vemos interesantes para ingresar, ¿no? Es una empresa de EdTech relacionada a enseñanza de habilidades en tecnología. Ok. Creo que depende mucho de la solución, pero como es nuevo en Brasil, ¿no? Me parece que yo evitaría donde está lleno de los competidores, competencia. Entonces, y también depende mucho de dónde está la línea de break-even, ¿no? Entonces, necesita tener 1 millón de personas o necesita solo 1000 personas, ya varía mucho de la respuesta, ¿no? Entonces, y también como depende de la tecnología, hace sentido para enfocar en región o solo online y solo está haciendo portugués es suficiente. En este caso, como es necesidad de enfocar en alguna región. Entonces, ese varía mucho, depende, pero digamos, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo en América Latina? Es como saliendo un poquito de Brasil, estamos entrando en Perú, por ejemplo, y eso significando que hay, donde no hay mucha competencia, sería interesante para entrar. Vamos, no sé, eso estoy respondiendo bien, pero esa es una opinión. Ok, bueno, de todas maneras, estamos súper abiertos a conversar, tanto en las sesiones que les hemos contado, se pueden inscribir, o nos pueden escribir directamente, ¿no? Así que estamos dispuestos a ayudar en lo que podamos. De hecho, una de las intenciones del fondo, ¿no? De los objetivos es o sea, a poder aportar a ecosistemas que están en crecimiento, ¿no? El ecosistema brasileño es un ecosistema bastante, bueno, maduro. En todo caso, tiene bastantes players que están aportando, pero creemos que en otros países de la región podemos aportar inclusive más, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Como dijo Mitsuru, no solamente estamos buscando la ganancia o un exit, pero bueno, obviamente no nos vamos a oponer, pero también queremos aportar al ecosistema, ¿no? Excelente, Bueno. Alejandro, Mitsuru. Creo que estaríamos también para ser respetuosos con su tiempo. Sí. Y bueno, esta es la última sesión del día de hoy, así que cerramos con broche de oro con ustedes y mañana nos reunimos nuevamente para el día corporativo. Muchas gracias, Alejandro, Mitsuru, y a todos los que Muchas están ahí. gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.